Hay una señal que muchas mujeres muestran cuando un hombre realmente les atrae. Pero lo curioso es que la mayoría de hombres nunca la ve. No porque esté escondida. No porque sea complicada. Sino porque están buscando algo completamente diferente. Esperan una señal obvia. Algo directo. Algo fácil de interpretar. Pero la realidad es otra. Cuando una mujer realmente se siente atraída por un hombre, las señales más fuertes casi siempre son silenciosas. No aparecen en frases. Ni en confesiones. Aparecen en pequeños comportamientos que la mayoría de personas pasa por alto. Y cuando entiendes esta señal, empiezas a notar algo que antes pasaba completamente desapercibido. La atracción femenina rara vez es directa. No suele aparecer en declaraciones claras. Ni en frases obvias que digan exactamente lo que está pasando. En la mayoría de los casos, se manifiesta de formas mucho más sutiles. Una mirada que dura un poco más de lo normal. Una sonrisa ligera en medio de una conversación. Un pequeño gesto de curiosidad. O incluso algo tan simple como jugar con el cabello mientras te escucha. Son detalles pequeños. Pero cuando empiezas a observarlos con atención, empiezan a revelar mucho. El problema es que muchos hombres no fueron enseñados a interpretar estas señales. Por eso a veces creen que no hay interés, cuando en realidad sí lo hay. Y otras veces creen ver interés, cuando en realidad no existe. Pero hay una señal en particular que muchos psicólogos sociales consideran una de las más claras de interés real. Y lo curioso es que no tiene que ver con palabras románticas. Empieza con algo mucho más simple. La atención. La primera señal aparece en algo que muchas personas subestiman. La atención. Cuando una mujer está interesada en un hombre, empieza a invertir atención. Y esto es mucho más importante de lo que parece. Porque la atención es uno de los recursos más valiosos que tenemos. Vivimos en un mundo lleno de distracciones. Teléfono. Notificaciones. Personas. Pensamientos. Así que cuando alguien decide concentrarse en ti, eso ya está diciendo algo. Ahora piensa en una conversación común. Dos personas hablando. Intercambian algunas frases. Y luego la conversación termina. Eso es lo normal. Pero cuando hay interés, ocurre algo diferente. La interacción empieza a alargarse. Aparece otra pregunta. Luego otra. Después una pequeña historia. De repente pasan varios minutos, y la conversación sigue. Y lo curioso es que nadie está intentando forzar que continúe. Simplemente, fluye. Porque cuando una mujer invierte atención en un hombre, muchas veces empieza a buscar pequeñas formas de prolongar la interacción. Puede ser algo tan simple como preguntar más detalles. ¿Y cómo empezaste en eso? Oye, ¿y qué pasó después? O incluso una pregunta que no estaba relacionada con el tema inicial. Pero que mantiene la conversación viva. Eso es inversión de atención. El cerebro está diciendo algo muy simple. Esto me interesa. Pero aquí ocurre algo interesante. Muchas veces esta inversión de atención no es consciente. La persona no está pensando, voy a mostrar interés. Simplemente ocurre. Porque cuando alguien despierta curiosidad o atracción, nuestro cerebro tiende a enfocarse naturalmente en esa persona. Por eso aparecen pequeñas señales. Escucha con más atención. Hace más preguntas. Recuerda detalles de lo que dijiste. Incluso puede inclinarse ligeramente hacia adelante durante la conversación. Y aquí aparece otro detalle importante. Cuando la conversación empieza a fluir sin esfuerzo. No hay silencios incómodos. No hay pausas largas intentando pensar qué decir. Los temas simplemente aparecen. Uno conecta con otro. Y la interacción se vuelve más ligera. Más natural. A veces incluso ocurre algo curioso. Ambos empiezan a reír por cosas pequeñas. Comentarios simples.
momentos espontáneos. Y de repente, la conversación ya lleva mucho más tiempo de lo esperado. Eso suele ser una de las primeras señales de interés. Porque cuando no hay atracción, la interacción tiende a morir rápido. Respuestas cortas. Poca curiosidad. Poco intercambio. Pero cuando aparece interés, algo cambia en la energía de la conversación. Se vuelve más fluida. Más dinámica. Más viva. Y esa inversión de atención es muchas veces el primer indicio de que algo más puede estar ocurriendo. Pero aquí ocurre algo aún más interesante. Porque cuando la atracción empieza a crecer, empiezan a aparecer señales todavía más sutiles. Señales que muchas veces ocurren sin que ninguna de las dos personas se dé cuenta. Cuando la atracción empieza a crecer, comienzan a aparecer señales todavía más sutiles. Señales que muchas veces ocurren sin que nadie las planee. Ni siquiera se piensan. Simplemente, suceden. Una de las más interesantes es el contacto visual prolongado. Cuando una mujer siente curiosidad o atracción por un hombre, su mirada tiende a quedarse un poco más tiempo de lo normal. No es una mirada rápida. Es una mirada que se sostiene. A veces ocurre mientras estás hablando. Otras veces aparece en pequeños momentos de silencio. Y aunque parezca un detalle mínimo, el contacto visual es una de las formas más directas en las que el cerebro muestra interés. Porque mirar a alguien por más tiempo significa algo muy simple. Tu atención está ahí. Pero el contacto visual no es la única señal. También aparece algo llamado proximidad física. Cuando dos personas se sienten cómodas entre sí, la distancia entre ellas suele disminuir poco a poco. Tal vez se acercan un poco más durante la conversación. Quizás inclinan el cuerpo ligeramente hacia el otro. O simplemente mantienen una cercanía natural que no se siente incómoda. Y esto ocurre porque cuando el cerebro percibe afinidad, reduce las barreras físicas. La interacción se vuelve más abierta. Más cercana. Pero hay una señal aún más interesante. Algo que muchos investigadores del comportamiento llaman imitación inconsciente. Cuando dos personas sienten conexión, sus comportamientos empiezan a sincronizarse. No porque estén tratando de copiarse, sino porque el cerebro humano tiende a reflejar a las personas con las que se siente en sintonía. Por ejemplo, si tú te inclinas ligeramente hacia adelante durante la conversación, puede que unos segundos después ella haga lo mismo. Si levantas la taza de café, puede que ella haga un gesto parecido poco después. Si sonríes o te ríes, su expresión puede reflejar algo similar. Son pequeños reflejos. Microimitaciones. Gestos que parecen insignificantes, pero que revelan algo importante. Porque cuando dos personas empiezan a sincronizar su lenguaje corporal, significa que la interacción está entrando en un mismo ritmo. Como si ambos cerebros estuvieran alineándose en la misma frecuencia social. Y cuanto más cómoda se vuelve la interacción, más natural aparece esta sincronización. Pero aquí viene algo todavía más interesante. Porque todas estas señales, miradas, proximidad, gestos, siguen siendo solo pistas iniciales. Existe una señal aún más silenciosa. Una que aparece cuando el interés deja de ser solo curiosidad y empieza a convertirse en algo más real. Y lo sorprendente es que casi nadie la detecta. A medida que la interacción avanza, aparece otra señal que muchas veces pasa completamente desapercibida. La validación sutil. No es algo dramático. No es un halago exagerado. De hecho, muchas veces es tan pequeña que parece insignificante. Pero cuando una mujer empieza a validar pequeñas cosas que dices o haces, suele ser una señal interesante. Puede ser una risa genuina ante algo que dijiste. Un comentario positivo sobre una historia que contaste. O incluso algo tan simple como mostrar curiosidad por una decisión tuya. Eso suena interesante. Me gusta cómo pensaste eso. Qué buena historia. Son frases pequeñas. Pero cumplen una función muy clara.
Están reforzando la interacción. Están diciendo, de forma implícita, lo que estás diciendo me interesa. Y cuando esa validación aparece varias veces durante una conversación, suele ser una señal de que la otra persona está disfrutando realmente la interacción. Porque cuando alguien no está interesado, suele responder de forma más neutra, más breve, sin mucho entusiasmo. Pero cuando hay atracción, el cerebro tiende a reforzar la conversación, a mantenerla viva, a generar un ambiente más positivo. Por cierto, si quieres entender mucho más sobre estas dinámicas de comportamiento y cómo funcionan realmente las señales de atracción, te dejé un recurso bastante completo en la descripción que explica todo esto con mucho más detalle. Pero aquí viene lo interesante. Porque aunque la validación sutil es una señal importante, todavía no es la más poderosa. Hay una señal aún más silenciosa. Una que aparece cuando la conexión empieza a sentirse completamente natural. Y cuando esa señal aparece, la dinámica de la interacción cambia por completo. Y aquí es donde aparece la señal más poderosa de todas. No es una frase. No es un gesto exagerado. Ni siquiera es algo que muchas personas noten a simple vista. Es algo mucho más simple. La comodidad emocional. Cuando una mujer realmente se siente atraída por un hombre, empieza a relajarse en su presencia. Su lenguaje corporal cambia. Se vuelve más natural. Más abierto. Más tranquilo. La conversación deja de sentirse como un esfuerzo. Ya no parece que ambos estén intentando mantener el momento. Simplemente, están ahí. Hablando. Riendo. Compartiendo cosas pequeñas. Y lo curioso es que cuando aparece esta comodidad, la interacción empieza a fluir de forma completamente diferente. Las pausas ya no se sienten incómodas. Los silencios no generan tensión. Incluso caminar juntos o sentarse sin hablar durante unos segundos se siente natural. Eso es una señal muy fuerte. Porque cuando una persona se siente incómoda, su cerebro está en modo alerta. Mide sus palabras. Controla su comportamiento. Pero cuando aparece la comodidad emocional, ese filtro empieza a desaparecer. La persona se muestra más auténtica, más espontánea, más relajada. Y esto es importante, porque la atracción real muchas veces no se siente como tensión constante. Se siente como tranquilidad. Como si la interacción fuera fácil. Como si no hubiera esfuerzo. Y cuando una mujer llega a ese punto contigo, suele significar algo muy claro. Tu presencia le resulta agradable. Le resulta segura. Y le resulta natural. Y cuando entiendes esto, todo cambia. La mayoría de hombres pasa años intentando descifrar la atracción femenina. Buscando señales grandes. Algo evidente. Algo que confirme claramente lo que está pasando. Pero la realidad suele ser mucho más silenciosa. La atracción real casi nunca aparece en frases directas. Aparece en pequeños detalles. En cómo una conversación se alarga más de lo esperado. En cómo la otra persona presta atención. En una risa que surge con naturalidad. En gestos que empiezan a sincronizarse. Y sobre todo, en algo muy simple. La comodidad. Porque cuando una mujer realmente disfruta tu presencia, no necesita decirlo. Se nota. Se nota en cómo habla. En cómo se comporta. En cómo la interacción fluye sin esfuerzo. Y cuando empiezas a entender estas señales, tu forma de interpretar las relaciones cambia por completo. Empiezas a ver cosas que antes pasaban desapercibidas. Empiezas a entender mejor las dinámicas. Y sobre todo, dejas de depender de señales obvias que casi nunca aparecen. Por eso aprender a reconocer estas señales puede cambiar completamente la forma en la que entiendes la atracción. Y si quieres profundizar mucho más en estas dinámicas y entender mejor cómo funcionan realmente estas señales de interés,
Te dejé un recurso bastante completo en la descripción que explica todo esto con más detalle. Puede ayudarte a ver cosas que antes simplemente no notabas. Ahora me gustaría saber algo. En tu experiencia, ¿alguna vez te diste cuenta demasiado tarde de que una mujer estaba interesada en ti? Te leo en los comentarios.